Ortaya çıkandan değil, çıkmayandan kork hayatta. Bakın kimse zarar görmeyecek. Ne bebek ne de anne. Benim gördüğümü umarım bir gün sen de görebilirsin. Ne olursa olsun aklıma geliyor işte. Ya her şey farklı olsaydı diyorsun. Eğer ortaya çıkacak şey yakıp kül edecekse her yere, gizli kalması daha iyi değil mi sence? Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en la nueva temporada de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Qué nombres no aparecerán en la serie en la nueva temporada? ¿Y qué personajes abandonaron la serie? ¿Qué pasará con Seiran en la nueva temporada? ¿O Seiran realmente morirá? ¿Cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en el final de temporada? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Seiran no muera y esté en la nueva temporada, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie terminó con un muy buen final de temporada. Especialmente el regreso de Orhan a la serie, que fue el primero en la historia de la serie, fue una gran sorpresa para todos. Si bien el regreso del personaje de Orhan sorprendió primero a la audiencia y luego a los personajes de la serie, la caída y el desmayo de Seiran en la última escena entristeció mucho a todos. Mientras Ferit acababa de reunirse con su padre y deshacerse de sus enemigos, antes de que pudiera regocijarse, Seiran estaba al borde de la muerte e incluso escuchó que Seiran estaba enfermo, lo cual fue decepcionante. Antes de explicar el tema de Seiran, hablemos brevemente de los personajes que abandonaron la serie. Las historias de muchos nombres terminaron en el final de temporada y la mayoría de estos nombres no estarán en la nueva temporada. En primer lugar, ya hemos oído que Mecide fue asesinado personalmente. En primer lugar, Mecide no participará en la nueva temporada. Desde que terminó la historia de Semuz, el actor que interpreta al personaje de Semuz anunció que se despidió de la serie en su cuenta de redes sociales. Por lo tanto, Semuz definitivamente no participará en la nueva temporada. La salida de Tayyar de la serie antes de que se pudiera explorar la historia de sus vínculos con Esme, deja un signo de interrogación en mente. Porque Tayyar tenía un vínculo diferente con Esme del pasado. Este vínculo entre ellos incluso preocupó a Suna. Pero la historia de Tayyar terminó sin mencionar mucho este tema. Por este motivo, el personaje de Tayyar no aparecerá en la nueva temporada. Pero creo que Tayyar podría regresar nuevamente hacia la mitad de la tercera temporada de la serie, dependiendo del escenario. Si no hubiera regresado, se habría demostrado que fue asesinado en persona. Los actores que interpretan a los personajes de Tariq y Safet anunciaron que se despidieron de la serie en sus cuentas de redes sociales, al igual que el actor que interpreta al personaje de Semuz. Esto significa que ninguno de estos dos estará en la nueva temporada. Pero creo que el personaje de Tariq podría reaparecer hacia el final de la temporada 3, ya que es un poco más popular. Si recuerdas, Tariq regresó a la serie la temporada pasada después de la primera temporada. Pero cuando Tariq volvió a la serie, dijo que su abuelo Safet Aga había muerto. Si Tariq regresa a la serie en la temporada 3, creo que podrá decir que esta vez su hermano Safet está muerto. Por lo tanto, Tariq puede regresar solo a la serie por última vez por un corto tiempo. Era cuestión de curiosidad saber si Pelin y su madre Serrin estarían en la nueva temporada. Buse Kahraman, quien interpreta al personaje de Pelin, anunció en su cuenta de redes sociales que su historia en la serie terminó. Al mismo tiempo, Buse Kahraman, quien interpreta al personaje de Pelin, firmó un acuerdo con una nueva serie para la nueva temporada. Por esta razón, el personaje de Pelin definitivamente no aparecerá en la nueva temporada de la serie Yali Kapkini. El personaje de Pelin se despidió de la serie marchándose a Londres.
La madre de Pelin, Serrin, estuvo en la serie por su situación con Kasim. Ahora, con el final de la historia de Pelin y Semuz en la serie y el final del escenario de amor de Serrin y Kasim, creo que el personaje de Serrin ha abandonado la serie y no habrá nueva temporada. Salvo los nombres que mencioné, seguirán apareciendo en la nueva temporada de la serie. En cuanto a Seiran, Seiran se cayó y se desmayó en la última escena, dándole un gran shock a Ferit y luego a todos los demás. Entonces, ¿qué pasará con Seiran? ¿Seiran realmente morirá? Dado que la historia se renovará al comienzo de la temporada 3, no le pasará nada a Seiran. Seiran permanecerá en el hospital por un tiempo debido al estrés extremo y los acontecimientos recientes, y luego regresará curado. Por tanto, la enfermedad de Seiran no progresará más. Justo en esta parte, mientras todos piensan que Seiran morirá, se sabrá que Seiran está embarazada. Para Seiran, que está muy sorprendido por esto, todo volverá a empezar. Así, a Ferit y Seiran les espera un nuevo viaje. Veremos ahora el primer fruto del amor del matrimonio Ferit y Seiran, quienes soportaron todo por su amor. Entonces escucharemos que Seiran y Ferit tendrán un bebé en la nueva temporada. Así, la pareja Seiran y Ferit, que han superado todas las dificultades por su amor, esta vez lucharán contra todo y todos por su bebé. En otras palabras, no le pasará nada a Seiran en la nueva temporada y Seiran no morirá. Ahora seremos testigos de que el amor de la pareja Ferit y Seiran llega a su punto máximo. Además, normalmente se tenían que dar muchos spoilers de la nueva temporada en el final de la temporada. Pero el final de esta temporada se hizo al estilo final. Porque la mayoría de las historias de la serie han llegado a su fin, y en la nueva temporada nos esperará una aventura completamente diferente y una historia completamente nueva. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿qué crees que nos podría esperar en la nueva temporada? No olvide escribir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.